Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a lo que son las clases teóricas en esta gestión. Entonces, indicarles previamente que la cátedra va a realizar las clases teóricas de manera rotativa. Entonces, somos tres docentes del paralelo A, B y C. Entonces, nos vamos a ir turnando cada miércoles, vamos a ir subiendo las clases teóricas al Classroom correspondiente. Ya mm, sus docentes correspondientes les van a mandar un enlace para que ustedes puedan ingresar al Classroom y puedan poder observar cada clase teórica que vamos a impartir, ¿no? Entonces, dada esta aclaración, entonces iniciamos con lo que es la primera clase, que es las generalidades de anatomía humana. Entonces, soy el doctor Guillermo Orlando Álvarez Durán, soy docente del paralelo B y pues bueno, ahora voy a dar la clase teórica. Entonces, empezamos un poquito siempre en cada asignatura, ustedes van a poder ver la historia. No voy a abarcar toda la historia de la anatomía, sin embargo, vamos a ir dando algunos puntos de referencia y situaciones históricas que han sido de mucha importancia para la determinación de la asignatura. Entonces, antiguamente se conocía la trepanación del Incario. También un término importante que ustedes tienen que saber es la trepanación, ¿no? Entonces, es bueno también que ustedes, a manera de estudiar, cuando no conozcan términos, siempre cómprense o descárguense en su celular un diccionario médico y puedan ahí ver o leer lo que es el significado de ese término que están estudiando. Bien, la trepanación era hacer un orificio a nivel del cráneo. Antiguamente se creía que aquellas personas que tenían algún comportamiento no adecuado en la sociedad, entonces tenían o estaban llenas de malos espíritus, ¿no? Que estaban los demonios dentro de una persona. Entonces se les hacía una trepanación y por esa ventana que se les hacía en el cráneo tenía que salir esos malos espíritus, ¿no? Entonces ya las personas empezaban a ver por qué del comportamiento diferente entre personas, entre ambos sexos, todas las personas de una sociedad, por qué había ese comportamiento que no era normal, ¿no? Entonces hacían ese tipo de actos, ¿no? Para que pueda solucionarse tal vez. Obviamente que al hacer una trepanación, el instrumento a veces llegaba a zonas del cerebro que podían dejar a una persona sin situaciones emocionales o afectivas, motoras, sensoriales, sensitivas. Entonces decían que ya se ha aliviado y que habían salido los demonios. Sin embargo, muchas veces entraba tan profundo que lo podía matar. Entonces decían que ya los demonios ya se habían apropiado de ese cuerpo y pues bueno, murió, ¿no? Vinieron una época importante donde estudiaron varios filósofos el comportamiento de una persona, la mente, ¿no? Entonces, ahí fue Aristóteles, por ejemplo, que es considerado el padre de la anatomía, perdón, el padre de la biología. Fue uno de los primeros en emitir una idea contraria a la religión. Él ya afirmó que todo animal proviene de otro. Empezó a clasificar a los animales de animales con sangre, animales sin sangre, ¿no? Entonces ya estaban empezando a ver que no solamente era como decía la iglesia. Antes, antiguamente la iglesia regía todo lo que era una sociedad, ¿no? El poder era muy importante de la iglesia. Ellos también prohibían estudiar entonces en cuerpos humanos. Entonces, aquellas personas que querían hacer un tipo de investigación o es decir, de un estudio, tenían que hacerlos en animales. Sin embargo, los filósofos de esa época empezaban a ver el comportamiento,
del ser humano, estudiaban la mente, que es lo importante. Es así que llegó Hipócrates, el que es denominado el padre de la medicina, que empieza a crear lo que es la teoría moral. Entonces decía que todas las personas estábamos formados por diferentes tipos de humores, como la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema o el moco. Y de acuerdo inclusive a esos fluidos, podían clasificar en las personas para ser sanguinolentos, melancólicos, coléricos, ¿no? Entonces sentimentales inclusive, y los clasificaban de acuerdo a esos humores al comportamiento de una persona, ¿no? Este autor es muy importante ya que generó lo que es el juramento hipocrático, ¿no? Que actualmente en todas las áreas de la salud se lleva en el momento de que uno va, termina o concluye sus estudios, realizan el juramento hipocrático, el cual habla mucho del comportamiento y de la ética profesional que tiene que tener un nuevo profesional, ¿no? O un profesional en general en su vida, tanto con los pacientes como con sus colegas, como con la familia y la sociedad en general. ¿No? Aparecieron varios autores como Platón, por ejemplo, indicando que era, aparte de estos fluidos que decía Hipócrates, entonces ya Platón decía que estaba nuestro cuerpo humano estaba regido por tres órganos importantes situados, o sea, estos espíritus estaban situados en tres órganos, que era el cerebro, el corazón y el hígado, que esos órganos eran los que regían el comportamiento de una persona. Y pues obviamente no se equivocó, ya que uno de los órganos principales es el sistema nervioso a través del cerebro, que es el que rige todo el comportamiento de los demás, ¿no? Una vez que el sistema nervioso deja de funcionar, ya podemos decir que esa persona está en muerte real, ¿no? Entonces, no se dan cuenta que poco a poco, entonces, estas personas que estudiaban la mente, el comportamiento, se estaban dando cuenta de mucha o de la complejidad que tenía nuestra estructura anatómica, ¿no? Varios autores como Herófilo, por ejemplo, entonces empezó ya a disecar cadáveres humanos, describió lo que es el cerebro y sus meninges, diferenció lo que es la arteria con las venas. Erasístrato fue el primero en diferenciar los nervios motores y sensitivos. Entonces ya se dieron cuenta que existían los nervios, pero además esos nervios tenían una acción que significaba dar movimiento o de que captaba la parte sensitiva. Entonces ya se fueron diferenciando muchas estructuras, ¿no? Llegó la época de uno de los grandes representantes de la anatomía, es denominado el padre de la anatomía antigua, Galeno de Pérgamo. Realizó muchos aportes a la anatomía, ¿no? Inclusive sus libros se llevaron por mucho tiempo en todas las universidades, ¿no? Lo que decía Galeno era ley, era norma, era sagrado, estaba avalado obviamente como toda la jurisprudencia también de una sociedad por la iglesia. Pero había un problema en Galeno, entonces que él estudiaba en animales, porque estaba prohibido bajo la iglesia de estudiar en seres humanos, ¿no? Entonces también asumió la teoría hipocrática, ¿no? Entonces vio el equilibrio de los humores, entonces la sangre se formaría en el hígado, la bilis amarilla en la vesícula, la bilis negra en el vaso, en la flema o el moco, en la glándula pituitaria. Entonces empezó a encontrar órganos importantes que les daba la situación de generar estos fluidos, que era la caracterización de una persona, ¿no? Pero como les decía, el problema de esta persona o de este autor era que estudiaba en animales. Y eso no gustó a muchos autores en esa época y sobre todo al que les refutó todas estas teorías, que fue Andrés Besal. Es el denominado el padre de la anatomía moderna. Como en esa época no se podía estudiar en personas, lo que hacía Vesalio era robarse los cadáveres.
¿no? Entonces, aquellos cadáveres que estaban ejecutados, colgados, o iba a cementerios clandestinos para poder robarse los cadáveres. Era tanta su fama que decía que con los ojos cerrados inclusive ella podía reconocer las estructuras anatómicas, ¿no? Empezó a tener muchos seguidores, muchos discípulos, lo que Vesalio, entonces su fama fue creciendo mucho. Llegó a los oídos de las autoridades de la iglesia en ese momento y lo mandan a capturar, inclusive lo iban a matar. Sin embargo, eh, los seguidores piden que demuestre lo que él sabía y lo que él refutaba a Galeno con sus conocimientos de anatomía. Entonces, le dan esa oportunidad y disecciona cadáver a la vista de todos, de ahí nace lo que es el término de paraninfo. Entonces, donde están observando las personas para ver si tenías, si era verdad lo que él decía o caso contrario lo iban a ejecutar, lo iban a matar en ese momento. Entonces, al hacer las disecciones demuestra que él sí tenía la razón y pues lo perdonan por haber estudiado en personas y lo nombran el padre de la anatomía moderna. Entonces, todos los escritos de Galeno son quemados. Se dice que la iglesia lo tiene esos escritos, ¿no? Por el aporte que ha hecho. Y también lo perdonan a Galeno debido al aporte que ha hecho a la anatomía, ¿no? Y a la ciencia en ese momento. A Vesalio por descubrir y por, con base científica, hacer un soporte de lo que él decía, lo perdonan y lo nombran el padre de la anatomía moderna. Y así empezaron a haber muchos autores como Falopio, Eustaquio, que ustedes han llevado en el colegio, ¿no? La trompa de Falopio, dice, que es la trompa era útero-ovárica. La trompa de Eustaquio, que es la trompa faringotimpánica. Imagínense si nos equivocamos con esos términos, ¿no? Es muy complicado. Harvey, Malpighi, Bichat, Pirogov. Entonces, ¿qué estaba haciendo? La anatomía se estaba volviendo muy compleja, muy memorística. Entonces ya estaba siendo muy dificultosa de estudiar la anatomía, muy morosa. Entonces empezaron a reunirse los grandes anatomistas, los interesados en esta ciencia y formaron asociaciones de anatomía. Se reunían para ver cómo era la mejor manera de estudiar. De ahí resultó lo que es la nómina anatómica, a través de lo que es la terminología. Entonces son puntos en los cuales nos indica cómo es la mejor manera de estudiar la anatomía, para que ésta no sea netamente memorística, sino también sea más deductiva y más lógica. Entonces, dieron como primer punto que el latín era el idioma universal. Obviamente estaba traducido en el idioma que se estudia, ¿no? En nuestro caso es el castellano. Sin embargo, hay diferentes términos que muchas veces no están todavía traducidos. Entonces, eso también el docente es el que tiene que guiar al estudiante cuando haya un problema ahí de terminología. Cada estructura debe ser denominada con un solo nombre. Esto es importante también saber porque a veces nosotros mismos los docentes nos emocionamos y les explicamos, ¿no? Cada estructura o también llamado, o también llamado, o también llamado. Entonces, el estudiante al final no sabe qué nombre va a repasar o estudiar, ¿no? Entonces es importante que ese nombre sea o esa estructura sea denominado con un solo nombre. Pero además ese nombre tiene que ser de valor informativo y descriptivo. Como les decía en el ejemplo anterior, es más fácil decir la trompa útero-ovárica. Entonces, esta es la trompa útero-ovárica, está uniendo el ovario y el útero. Por eso se llama útero ovárica, que decir trompa de falopio, ¿no? Es más fácil decir la trompa faringotimpánica, faringotimpánica. Ya sabemos que está uniendo la faringe con el tímpano. Entonces, miren, esos son nombres
además de un solo nombre, son nombres de valor descriptivo y no un valor informativo, dónde se van a encontrar. Si digo útero ovárica, es lógico que se encuentren los genitales femeninos, en los órganos, ¿no? Reproductores femeninos. Si digo faringo timpánico, se encuentran relacionados entre la faringe y el tímpano. Entonces, ¿se dan cuenta? Son nombres entonces propios y además, perdón, de valor informativo y descriptivo. Eso es lo que quiere la anatomía, que sea más fácil. En vez de decir la prensa de Herófilo, decir la prensa del occipital, ya sabemos que está en el occipital. En vez de decir la cisura de Silvio, de Rolando, decir la cisura central del cerebro, la cisura lateral del cerebro, entonces ya sabemos dónde se van a ubicar. Otro que se evita es decir nombres propios, por lo mismo, ¿no? Los epónimos es eso, los nombres de decir de Silvio, Rolando, no sé, Eustaquio, Falopio, etcétera, ya se está evitando esos. En todo caso, todavía algunas asignaturas, algunas especialidades de las ciencias de la salud manejan estos términos, pero es mejor manejarlo con su valor informativo, descriptivo y entre paréntesis colocar el epónimo o el nombre propio. ¿No? Tenemos que saber utilizar ejes, planos, términos de posición, términos de movimiento, que tal vez esa parte nos han enseñado en el colegio. Sin embargo, les vamos a obviamente explicar para que tengan conocimiento más profundo. Que además estos términos les sirve para que ustedes crean un vocabulario de acuerdo a nuestra área en que estamos estudiando. Entonces ya tienen que empezar a hablar con esta terminología. Hasta en su vida cotidiana acostúmbrense a vivir, a decir o a hablar con esta terminología, ¿no? Que es importante. Entonces, una vez que se crea la nómina anatómica, existe ya mejor manera de estudiar la anatomía. También se introduce otra técnica de estudiar. Esto es como una fichita. Muchas veces nosotros, ¿cuál es el gran problema de, no solamente de anatomía, de todas las materias? Es que no sabemos estudiar, no tenemos una técnica de estudio. Entonces siempre tienen que buscarse cómo estudiar una determinada materia. En lo que respecta a anatomía, que es un poquito moroso, ¿no? Se crea también esto que es las invariables anatómicas. Entonces son una serie de pasos que les va a servir a ustedes para que ustedes puedan hacer como un esquema de estudio, donde tienen que dar el nombre de la estructura, ¿no? La etimología. Etimología quiere decir el origen de la palabra. ¿Qué clase de estructura es? Si estamos estudiando huesos, clase de hueso. Si estamos estudiando músculos, clase de músculo. Nervios, clase de nervio. Órganos, clase de órgano, ¿no? Entonces sirve para toda la anatomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, decirles, a ver, cuando se estudia los huesos del cráneo, por ejemplo, el primer hueso que se estudia es el frontal. Si ustedes ven la etimología del frontal, significa hueso de la frente. Entonces, acá, miren, este es la cabeza, el cráneo, y este es el frontal. El frontal es el primer hueso que normalmente estudiamos. Esto es como ejemplo, no nos olviden. Entonces, es hueso de la frente. Eso significa hueso anterior. Cuando hablamos de clases de huesos, ustedes van a aprender, o van a aprender también en el colegio, que existen huesos largos, huesos cortos, huesos planos, de acuerdo a las dimensiones en el espacio. Los que no entran en esa característica se llaman huesos irregulares. Y hay otros huesitos que dentro de su configuración tienen cavidades llenas de aire. A eso se llaman huesos neumáticos. Entonces, fíjense en el frontal, es un hueso neumático. Se lo designa como un hueso plano, pero también neumático. Entonces se puede combinar ahí diferentes términos para designar una estructura. ¿No? Ahora, lo siguiente que viene es lo que es situación y posición anatómica. La situación es donde se encuentra el hueso. Entonces, si yo hablo de lo frontal, se encuentra situado por delante de los parietales, por delante, y encima de lo que son los huesos de la cara.
Para no denominar todos los huesos de la cara, el cigomático, el maxilar, el nasal, el unguis, etcétera, a todo este conjunto se denomina el macizo facial. Entonces, el frontal se encuentra situado por delante de los parietales y encima del macizo facial. Esa es la situación anatómica. La posición anatómica es cuando un hueso está desarticulado, como están viendo acá. Entonces se desarticula y cómo yo voy a poner este hueso para estudiar. Así tiene que ser. Esa es la posición anatómica. Porque si ustedes agarran al revés, ¿no? O lateralmente todo, cuando estén leyendo las estructuras no van a poder encontrarlas o van a encontrar de manera equivocada. Entonces siempre coloquen una estructura en posición anatómica para estudiar. Entonces, para colocar pero en posición anatómica, tienen que saber qué se estudia en esa estructura, qué se estudiará en el frontal, en el temporal, no sé, en el esternón, en el fémur, ¿no? En las costillas, en las vértebras, todo. Tienen que saber qué características generales tiene. ¿No? Entonces, siguiendo el ejemplo, el frontal, por ejemplo, tiene una porción vertical, o también llamada porción cutánea, y una porción horizontal, que también se llama órbito nasal. Entonces, para colocar posición anatómica, tienen que decir que la porción vertical va hacia arriba y la porción horizontal hacia abajo. Esa es la posición de estudio. Entonces, ya sabiendo la posición de estudio, tenemos que ver las características generales, ya hemos visto, por eso hemos puesto en posición, y nos vamos a las características específicas o particulares. Entonces ahí tenemos que ver todos los detalles anatómicos. A todas estas estructuras que van a ver en los atlas, en los videos, en todas las presentaciones, todas las estructuritas que hay en los huesos se llaman accidentes anatómicos o también llamadas características macroscópicas de un hueso. Entonces, ¿qué habrá en la porción frontal? Ahí está la sutura metópica, la glabela, el arco superciliar, las eminencias frontales. ¿Y qué habrá en la cara horizontal? La fosita lagrimal, la fosita troclear, la escotadura, etcétera. Entonces, todo lo que exista, esos accidentes anatómicos o características macroscópicas, son los detalles particulares o específicos de una porción del hueso que se ha denominado anteriormente. ¿Sí? Por ejemplo, en corazón, miren, esta es la posición anatómica, la base superior y el vértice inferior. La cara anterior hacia adelante y obviamente la posterior hacia atrás. ¿Qué pasa si estudiamos así o al revés? Nos vamos a confundir con las estructuras anatómicas que dicen en el libro. Ya no vamos a encontrar o nos vamos a equivocar. Entonces es importante que siempre exista la posición anatómica. Y la última parte era anatomía funcional y aplicada, ¿no? De las invariables. Entonces, ¿para qué servirá? En este caso que están viendo acá, el corazón es un órgano principal que va a dar bombeo de sangre a todo nuestro organismo. Es el principal órgano de la circulación. Si estamos hablando de los pulmones, de la respiración. Si estamos hablando de los huesos del cráneo, no proteger estructuras importantes como el encéfalo. Entonces, dan cuenta, tenemos que ver para qué o cuál será su función de ese órgano en nuestra estructura anatómica, ¿no? El método DIEXE, que también es un método que se realiza para el estudio anatómico, es un método deductivo lógico práctico. DIEXE significa disección, explicación y evaluación. Entonces, siempre en las prácticas de anatomía se enseña la disección. En el caso de huesos se enseña la osteología a través de las invariables anatómicas. El docente explica las características de los huesos, explicará en las disecciones
de plano superficial a profundo, qué se encuentra en cada región, la piel, la grasa, los músculos, las venas, arterias, huesos, ¿no? Entonces, una vez que explica, todos le están atendiendo, hacen identificación y luego van a evaluar. Entonces el docente va a evaluar a través de fichitas, va a amarrar en una arteria, en un nervio, en una vena, etcétera, para que el alumno pueda identificar. De eso se trata el método DIEX, ¿no? Y eso es lo que se hace en prácticas también. Entonces, una vez que sabemos esto, como un poquito de introducción, empezamos ya la parte anatómica, cómo se estudia nuestro cuerpo humano en posición anatómica. Entonces, la persona tiene que estar parada, como tenemos dos pies, se llama bipedestación erecta. En posición erecta, con la mirada hacia el frente, hacia el horizonte, como así se dice, con los miembros superiores colgados y las palmas hacia adelante. Esa es la posición en supina, ¿no? Entonces también vamos a ver que el eje corporal es una vertical que pasa por la parte más superior del cráneo. Entonces, si ustedes agarran un cráneo y ponen en un lugar recto, hacen asentar y le ponen una regla al cráneo, esa es la parte más superior, que se llama el vértex, es un punto craniométrico. Y va hasta la parte del centro de gravedad, que es la pelvis, ¿no? Entonces también existe un eje de la mano y un eje del pie, que es los dedos más grandes. En el caso de la mano, el medio, y en el caso del pie, el segundo dedo, ¿no? Entonces, que van a ir al centro de gravedad o a la línea media sagital. Entonces, siempre se tiene que estudiar un eje corporal. Entonces, para hablar de esto, tenemos que saber diferenciar qué es un eje y qué es un plano. El plano va a ser una línea o un trazo que nosotros colocamos en una determinada estructura y lo dividimos en dos mitades, ya sea anterior, posterior, superior, inferior, medial, lateral o izquierda, derecha. Eso es un plano. Entonces es una línea que divide en dos mitades. En cambio, el eje es una línea que atraviesa estos planos para permitir un movimiento. Esa es la diferencia. Entonces, tenemos un plano medio sagital. Este plano medio sagital va a dividir en una mitad izquierda y una mitad derecha. El plano frontal o coronal divide en una porción anterior y una porción posterior. El plano transversal u horizontal, también llamado, divide en superior e inferior. Entonces, esos son los planos corporales. Entonces, ahí están viendo el plano sagital, coronal y transversal, dividiendo en mitades, que a esas van a ser los términos de posición que estamos haciendo. En cambio, los ejes nos permiten hacer términos de movimiento. Eso es importante. Entonces, los ejes son líneas que atraviesan nuestro organismo, atraviesan nuestros planos para producir un movimiento. Entonces, aquí está el eje longitudinal que va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Es indiferente. El plano antero-posterior que va a ir de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Y el eje látero-lateral que va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, estos ejes están atravesando los planos. Entonces, un eje solamente atraviesa un plano, eso es por regla, no puede atravesar dos. Entonces, al atravesar solamente un plano, produce movimientos. Entonces, el eje lateral o latero-lateral de izquierda a derecha va a atravesarlo al plano sagital, lo atraviesa y le va a permitir hacer movimientos de flexión y extensión.
¿no? Flexión y extensión. El plano antero-posterior, que va de adelante hacia atrás, entonces, o el eje en todo caso antero-posterior, atraviesa el plano coronal, o también llamado frontal, y es el que permite separar la estructura de nuestro plano medio. A eso se llama abducción. La separación es abducción. Y la aproximación es aducción, ¿no? Tenemos un plano transversal que es atravesado, este plano transversal, por el eje longitudinal. Entonces, todo este plano transversal es atravesado por el eje longitudinal. Y ese va a permitir hacer movimientos de rotación interna y rotación externa. Entonces, ¿se dan cuenta? Esa es la diferencia entre qué es plano y lo que es eje. Entonces, los planos, les decía que nos van a dar la característica de dividir en mitades y nos van a dar los términos de posición, ¿no? El plano horizontal, por ejemplo, divide en una porción superior. También se puede utilizar el término craneal o cefálico, en vez de decir superior. El término de abajo o inferior se denomina caudal. Para decir anterior, podemos decir ventral, posterior, dorsal. Entonces, se dan cuenta que están los términos que ustedes pueden utilizar para designar un tipo de posición. Me imagino que todos estos términos ya han escuchado, ya han estudiado también. Tal vez no se van a olvidar que el homolateral, homo significa igual o en el mismo lado. Entonces, homolateral quiere decir que esa estructura o ese órgano se encuentra en el mismo lado. Esto también se puede decir ipsolateral. Es un ejemplo, entonces, en la cavidad abdominal, el estómago que está al lado izquierdo es homolateral al vaso. Los dos están en el lado izquierdo. En cambio, la vesícula o el apéndice está en el lado derecho. Entonces, podríamos decir que el estómago es heterolateral o contralateral a la vesícula, ¿no? Así, de esa manera, entonces, tienen que empezar a tener su vocabulario de terminología anatómica. Los términos funcionales, es decir, de movimiento, esto producen los ejes. Al atravesar un determinado plano, podemos hacer la flexión, la extensión, la separación o abducción, la aproximación o aducción, la rotación interna o externa. Movimientos combinados de estos se llama la circunducción. La pronación y supinación. Aquí tenemos un ejemplito, sí. Cuando estamos en posición anatómica, es decir, la palma hacia adelante, entonces, si ustedes colocan la palma hacia adelante, van a ver que el pulgar está alejado del plano medio, está distal del plano medio. Eso es supinación. Pero si ahora ustedes llevan el pulgar proximal al eje medio, al eje sagital, entonces existe una rotación de el radio sobre el cúbito, sobre el hueso ulna o cúbito. A esa rotación del brazo significa, o en todo caso del antebrazo, entonces se denomina pronación. Entonces tal vez son términos nuevos que ustedes están escuchando. Las posiciones anatómicas, entonces, ¿cómo debemos colocar al paciente? En el caso del anfiteatro del cadáver, en un mesón, que es el mesón de Morgagni, se llama. Cuando vayan al anfiteatro van a ver un mesón donde vamos a colocar el cadáver, se llama Morgagni, de acuerdo al autor que lo ha descubierto, de ahí viene la morgue. En cambio, en un paciente no va a ser de Morgagni, va a tener que ser un mesón quirúrgico o clínico. Entonces, cuando el paciente está recostado, apoyado por toda su región dorsal, boca hacia arriba, se denomina decúbito
supino. Como está apoyado en la región dorsal, también se llama decúbito dorsal. Ahí. Cuando está boca abajo, se llama decúbito prono. Entonces, está apoyado en el mesón por toda su región ventral, boca hacia abajo. Decúbito prono o decúbito ventral. El decúbito lateral, pues bueno, hay que especificar si va a ser lateral izquierdo o lateral derecho. Entonces son posiciones que inclusive se utilizan para actos clínicos. En el caso del cadáver, para la disección de una determinada región. Por ejemplo, si este fuera un cadáver, aquí la región dorsal o de la espalda, la región glútea, la región de los muslos, ¿no? De las piernas a nivel dorsal, pero del lado derecho y así del lado izquierdo también se puede realizar para mejor acceso o mejor visibilidad, ya sea quirúrgico o de disección. Hay una posición que se llama el tren de Lemberg, en el cual la cabeza utilizamos o la colocamos por debajo del plano medio, plano horizontal en todo caso. Y esto se da en situaciones cuando a veces los pacientes tienen enfermedades inmunodeficiencias o problemas como diabetes, ¿no? Cardiopulmonares, ¿no? Entonces, que cuando se le hace un acto o existe mala alimentación, estrés, ¿no? Inclusive el paciente puede desmayar. Entonces, lo que queremos es colocar boca hacia abajo para que la irrigación vaya al cerebro. Si no, puede haber hipoxia y daños a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces, esas son las posiciones anatómicas que tienen que saber. Anatomía viene de ana, que significa repetición, y temne, que significa cortar. Sin embargo, el término de vamos a cortar el cadáver es medio fuerte, ¿no? Es medio torpe. Por lo tanto, se denomina disección. Vamos a disecar, que es diferente. Entonces, la anatomía es una ciencia, parte de la biología, obviamente, que va a estudiar las estructuras y la forma de los seres vivos, así como sus relaciones y todo lo que se involucra, las partes que pueda tener una determinada región anatómica. No se olviden que la anatomía se estudia por región, la región de la cabeza, la región del cuello cervical, la región del tórax, región del abdomen, región de pelvis, regiones del miembro superior, el miembro inferior, entonces con regiones. ¿Mm? Existe la anatomía macroscópica, que justamente lo que les digo, se divide en anatomía regional o topográfica por diferentes regiones, una anatomía descriptiva, que tenemos que describir qué existe en esa región determinada, ¿no? Entonces, esa es nuestra rama que estamos viendo, nuestra asignatura. Y todo lo que van a poder ustedes reconocer o identificar son características macroscópicas, que se puede ver a simple vista. La microscópica ustedes van a ver en otra materia que se llama histología a través del microscopio. Y la formación de una estructura es del desarrollo. Esto normalmente se ve en lo que se denomina la embriología, que son nuestras tres ramas principales o troncales de la área de la salud. Fíjense que todo es anatomía. Antes, para ser médico, uno tenía que estudiar 5 años anatomía de los 7 años que eran, porque se estudiaba la anatomía macroscópica, la microscópica, la del desarrollo. Además, en la macro se estudiaba la topográfico regional, la descriptiva, ¿no? Entonces, inclusive existe ahora la anatomía de apoyo, que se lo estudia a través de exámenes complementarios como la radiología, por ejemplo, la ecografía, la tomografía. Entonces son exámenes de complementario que nos pueden ayudar, ¿no? Entonces la anatomía, desde su origen, tiene que tener una serie de pasos, ¿no? Para formar estructuras más complejas. Entonces nuestro origen
nuestra formación siempre son las células, ¿no? Ese es el origen de un ser, es la célula. La reunión de células afines van a formar tejidos, pero estos tejidos ya se complican más, ya van a ser más complejos y se van a dividir en epiteliales, conectivos, musculares, nerviosos y que van a tener una determinada función inclusive. Esa reunión de tejidos afines también forman órganos. Por ejemplo, el hueso es un órgano, el corazón es un órgano. Eso quiere decir que están formados por tejidos que se han formado de células. Entonces, estos órganos van a formar parte de un sistema donde ya van a tener diferentes funciones, ¿no? De acuerdo a lo que estemos estudiando. Y el sistema va a formar un aparato. Entonces, conjuntos de estructuras homogéneas forman sistemas y heterogéneas forman aparatos. ¿No? Por ejemplo, las piezas dentarias vienen de células, que estas células han formado tejidos, el esmalte, la dentina, ¿no? El cemento, que han formado órganos dentarios. Estos órganos dentarios son de diferente tipo, no son uno solo, son incisivos, caninos, premolares, molares, y que van a formar el sistema dentario. Entonces van a tener diferentes funciones. Unos serán más estéticos, otros serán más en la mordedura, por eso se llaman más funcionales, ¿no? En conjunto intervenirán en la fonación, ¿no? Algunos van a cortar el alimento, otros van a desgarrar, otros van a triturar, otros van a moler, entonces van a tener funciones específicas. Y estos órganos dentarios, como ejemplo, obviamente, van a formar parte del aparato de la vida de nutrición, específicamente del digestivo. ¿Se dan cuenta? Esa es una organización funcional y estructural de lo que es el cuerpo. Y así tienen que ir hablando ustedes también. Estamos estudiando el corazón. ¿Qué es el corazón? Un órgano. Entonces tiene que estar formado por tejidos y células, que además ese órgano forma parte de un sistema, el sistema circulatorio, que forma parte del aparato de la vida de nutrición. ¿Se dan cuenta? Así tenemos que ir desarrollando. Bueno, y por último, ya para terminar esta clase, vamos a ver que los aparatos, no se olviden que son un conjunto de estructuras heterogéneas, van a formar o van a ser de tres tipos: el de nutrición, de relación y la generación o reproducción. Entonces, los aparatos de la vida de nutrición van a estar formados por el aparato digestivo, cardiovascular, respiratorio, urinario. Los de la vida de relación, locomotor, que este a su vez se divide en huesos. Los huesos van a formar articulaciones y van a formar los músculos, parte de la locomoción. El sistema nervioso, que se divide en central y periférico, también el autónomo. El sensorial, nuestros sentidos, ¿no? Entonces, de cada uno de todos estos sistemas que producen un aparato, vamos a ir desarrollando en el transcurso de la gestión. Aparatos reproductores masculino y femenino, ¿no? Entonces, ya vamos a ir viendo la próxima clase también la parte de la osteología, ¿no? Las generalidades, ahí les van a hablar de la composición de los huesos, las funciones, tipos de huesos, ¿no? Ejemplos de esos huesos, las articulaciones, qué tipos de articulaciones, la sinartrosis, anfiartrosis, diartrosis, elementos. Entonces, poco a poco vamos a ir avanzando todo y cada uno de estos aparatos. Entonces, no se olviden este esquemita que les va a servir mucho para que cuando ustedes estudien tengan primero la parte inicial. Siempre acostúmbrense a hacer un esquema de qué van a estudiar para luego vayan haciendo o dividiendo esos esquemas, ¿no? Yendo más a la parte del detalle. Entonces, ¿qué se estudiará en el digestivo, en cardiocirculatorio, en respiratorio, en urinario?
Háganse esquemitas. Y luego, ¿qué tiene cada estructura? Ah, digestivo, un ejemplo les doy antes de terminar. Al digestivo, que es importante para los aparatos de la vida de nutrición, como de nuestra carrera, ¿no ve? Entonces tenemos la cavidad bucal, es la parte inicial y termina en el ano. Pero antes de llegar al ano, pues tenemos que ver que en la cavidad bucal está formado por el vestíbulo, la arcada gingivo-dentaria, la cavidad bucal propiamente dicha, que ahí está el paladar, está la lengua. Hay un espacio que se llama el istmo de las fauces, que eso comunica con la faringe. La faringe comunica con el esófago comunica con el estómago va a ir al duodeno, al yeyuno ilion, al intestino grueso y va a terminar en el recto. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo eso tienen que hacer como una esquemita para ver qué van a estudiar. Y así vamos a ir llevando cada uno de nuestros temitas. Bien, entonces la siguiente clase va a continuar también el otro doctor con lo que es aparato de la vida de relación y locomoción va a empezar. Entonces, hasta ahí entonces sería nuestra primera clase que es de generalidades. Y bueno, este videito lo voy a subir, como les decía, al Classroom para que puedan repasarlo. Y así vamos a ir subiendo tema por tema. Entonces, eso es todo. Que tengan buen día y nos vemos la próxima clase. Hasta luego.